El patrimonio arqueológico y cultural es todo bien de carácter histórico y representa una actividad humana. Eso quiere decir que no pertenecen a ninguna persona ni grupo humano. Forma parte de nuestro legado como historia, como sociedad, por lo tanto debe ser compartido. 2019 Circasia Quindío. Al fondo la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. Nos devolveremos 20 años atrás a 1999, año del terremoto en el eje cafetero, y apreciamos una fachada del monumento que tenía 93 años de historia y que, según el párroco Duvernay Tapasco, era una pieza arquitectónica valiosa. Pero ¿al cuidado de quién? No sonó ninguna alarma. En la misa de las 7:15 de la mañana, un ruido en la parte alta de la iglesia alertó a los asistentes, quienes al levantar la mirada se llenaron de pánico al ver el fuego y huyeron del lugar. El fuego se propagó por toda la iglesia. Un carro antiguo de bomberos cubrió la emergencia y en menos de media hora, unas 15 máquinas de bomberos de Armenia, Finlandia y Calarcá, al parecer un cortocircuito inició las llamas, lograron que el fuego no se expandiera a las edificaciones aledañas y solo se salvaron los documentos y la campana. Su estructura de 3 naves y torres gemelas estaba construida en bareque y madera muy antigua, técnica del llamado bareque temblorero del período republicano, por lo que era considerada una de las 6 iglesias en el mundo con este tipo de arquitectura. De la antigua iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes en Circasia Quindío solo nos queda el recuerdo. Ahora se está construyendo una nueva iglesia. Catedral de Notre Dame, París. Para ingresar a la Catedral de Notre Dame hay vigilancia constante. Construida entre 1163 y 1245 en la pequeña isla de la Cité, rodeada por las aguas del río Sena. Es uno de los monumentos más populares de la capital francesa. La Catedral de Notre Dame de París es una de las catedrales estilo gótico más antiguas del mundo. El nombre de la catedral significa Nuestra Señora y está dedicado a la Virgen María. El 15 de abril del 2019, la Catedral de Notre Dame sufrió un grave incendio que provocó daños importantes en el tejado y derribó la aguja de la torre principal. Europa es un museo al aire libre. Sus calles están llenas de monumentos y hallazgos arqueológicos que representan una milenaria historia. Estamos en Circasia Quindío, pero ahora nos vamos para Asís, Italia. Asís y la totalidad de su territorio ha sido incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Constituye un ejemplo único de continuidad histórica de una ciudad santuario desde sus orígenes umbro-toscanos y medievales hasta ahora. Asís es una ciudad y comuna en la provincia de Perugia, región de Umbría en Italia. Sede episcopal relevante, es además la ciudad donde nacieron San Francisco de Asís, fundador en 1208 de la Orden Franciscana o Franciscanos, y Santa Clarisa de Asís, fundadora de la Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara o Clarisas. Dante Alighieri mencionó a Asís en la Divina Comedia como el lugar de nacimiento del sol. Ciudad santa de cristiandad, Asís es una meta continua de peregrinos que desean conocer los lugares donde San Francisco nació, vivió y murió. En este pequeño centro localizado en la ladera del Monte Subasio, es normal que todas las cosas nos hablen del santo, incluso las que no tienen mucho que ver con él. La basílica tiene un cinturón de seguridad para su ingreso. Es la atracción más famosa y probablemente más impresionante en Asís. También es literalmente la cosa más grande de la zona, tan enorme que puedes verla a kilómetros de distancia. La construcción de la basílica se inició inmediatamente después de la muerte de San Francisco en 1228. Se completó oficialmente desde la adición de la iglesia superior en 1253. La iglesia de Asís superior está cubierta con 28 frescos de Giotto, que son probablemente las principales estrellas artísticas de la iglesia. La iglesia de Asís inferior alberga frescos de Cimabue, Pietro Lorenzini y Simón Martini, que fueron fuertemente influenciados por la obra de Giotto. También el santuario inferior se encuentra en la cripta de San Francisco, la tumba monumental de San Francisco de Asís. Mientras que la iglesia superior parece ser una celebración de la belleza y la vida, las habitaciones oscuras de la iglesia inferior y la decoración escasa reflejan el espíritu de San Francisco y su orden franciscana. San Francisco murió a la edad de 44 años y solo 2 años más tarde, el 16 de julio de 1228, tuvo lugar la solemne canonización de Asís. En el mismo día, el pontífice Gregorio IX puso la primera piedra de la futura basílica destinada a convertirse en la casa madre de la orden franciscana.
El área alrededor de Asís estaba habitada ya en el período neolítico. Desde el siglo VI a.C. fue la ubicación de un pequeño pueblo fundado por los umbros que, según los hallazgos arqueológicos, intercambió con los etruscos vecinos que viven a lo largo de la orilla del oeste del Tíber. El cristianismo arraigó pronto en la ciudad, gracias sobre todo a la labor evangelizadora de sus obispos mártires, San Rufino y San Victorino. A la caída del imperio, Asís sufrió asedios y destrucciones por parte de las hordas de Totila, pero aún formó parte por un tiempo del imperio bizantino, antes de ser tomada definitivamente por los longobardos del cercano duco de Spoleto, entrando así en el largo imperio feudal. Actualmente, Asís recibe a 5 millones de peregrinos y turistas al año y es un centro de primera magnitud desde el punto de vista religioso, capital del franciscanismo, del diálogo interreligioso y ecuménico, histórico paisajista, monumentos romanos y medievales, santuarios franciscanos, parque natural de Subasio. Artístico, fresco de Cimabue, Giotto, Lorenzetti, Simón Martini. Cultural, conciertos, exposiciones, congresos. Por eso y otros motivos, en el año 2000, la ONU ha elegido Asís como una de las sedes oficiales y la UNESCO la ha declarado Patrimonio de la Humanidad. Basílica de Santa Clara. En este templo gótico se guarda el crucifijo que habló a San Francisco de San Damián. Se conservan también obras de arte valiosísimas sobre tabla, frescos de notable importancia y esplendor, como también insignes reliquias de los santos Francisco y Clara custodiadas con gran amor. Santa Clara fue discípula de San Francisco de Asís, fundadora de la Orden de las Damas Pobres de San Damián y pionera en la historia de la Iglesia en redactar una regla dirigida a las mujeres. Para ella, la oración era la alegría, la vida, la fuente y el manantial de todas las gracias. Entre los motivos que ha llevado a esta decisión están los siguientes: las principales obras maestras de artistas como Cimabue, Simón Martini, Prieto Lorenzetti y Giotto, y otras de arquitectura importantes como la Basílica de San Francisco, han hecho de Asís un modelo y una referencia fundamental para la historia del arte europea, inspirada en el movimiento renovador, espiritual y religioso de los franciscanos. La difusión del mensaje artístico y espiritual de la Orden Franciscana ha contribuido de modo significativo al desarrollo del arte y las arquitecturas en el mundo. Asís representa un ejemplo único de continuidad de una ciudad santuaria en su ambiente natural a partir de sus orígenes umbro-romano y medieval hasta nuestros días, representados en el paisaje cultural de los conjuntos religiosos, en los sistemas de comunicación y en la ocupación tradicional del suelo. La Basílica de San Francisco es el ejemplo destacable de un tipo de conjunto arquitectónico que ha influido de manera significativa en el desarrollo del arte y la arquitectura. Desde la Edad Media, Asís, lugar natal de San Francisco, ha estado asociada estrechamente al culto y a la difusión del movimiento franciscano en el mundo, liberando un mensaje universal de paz y tolerancia, incluso respeto a las otras religiones y creencias. ¿Qué ver en Asís? Basílica de San Francisco, construida junto a las murallas de la ciudad entre 1228 y 1253. La Basílica de San Francisco es una de las impresionantes construcciones que cuentan con un templo en la parte superior y otro justo debajo en el que descansan los restos de San Francisco de Asís. Iglesia de Santa Clara, construida entre 1257 y 1265. La Iglesia de Santa Clara es un elegante templo gótico con una sencilla fachada
fachada de piedra blanca y rosa. En el interior destacan los frescos del siglo XIV que representan la vida de Santa Clara. Plaza de la Alcaldía, ubicada en el corazón de la ciudad. Esta plaza medieval reúne importantes edificios como el Museo Cívico, el Palacio dei Priori o el Palacio del Capitanato del Popolo. Duomo, dedicada a San Rufino. La Catedral de Asís conserva en su interior la fuente en la que fueron bautizados San Francisco y Santa Clara. Rocca Maggiore. La Roca Mayor es una fortaleza medieval construida como símbolo de poder que contempla la ciudad desde un promontorio de 500 metros de altura. La iglesia de San Pedro, con una sencilla fachada decorada por 3 rosetones. La iglesia de San Pedro fue fundada en el siglo X y en su interior conservan algunos monumentos fúnebres y frescos conservados en un excelente estado. Asís, mundialmente famosa gracias a San Francisco de Asís, esta ciudad posee algunas de las calles y panorámicas de Umbría más hermosas de Italia. Calles repletas de encantos, dignas de ser recorridas con calma, escalinatas estrechas y enrevesadas, flores por doquier en verano, una gastronomía exquisita y cientos de rincones con historia. En Asís, las temperaturas son muy altas durante los meses de julio y agosto, mientras que en diciembre y enero son los meses más fríos con algo de lluvia. La probabilidad de precipitaciones, por el contrario, es similar durante todo el año, siendo los meses de octubre y noviembre los más lluviosos. Lo mejor es visitarla en primavera, ya que el clima es más agradable y podrás disfrutar de la ciudad salpicada de flores en maceteros y jardines. Caminar por las calles empedradas de Asís, contemplando sus casas medievales y los numerosos edificios religiosos, es una gran experiencia. La entrada a los templos es gratuita. Como anécdota en este recorrido con la empresa que realicé el tour, muy puntuales en su itinerario, pero estando en Asís, un fuerte aguacero me hizo llegar 5 minutos tarde. La persona encargada del grupo en el bus, AutoCAD, me tenía una sorpresa preparada. Me echó las 42 personas acompañantes del recorrido encima, me hizo sentir como si fuera un delincuente. No le importó el temporal de agua que estaba cayendo, me dio un escarnio público. Para evitar el estrés simplemente ingresé al bus y no respondí. La señora guía nos dio una lección de puntualidad mientras esperó casi 15 minutos que escampara, pues no se veía, para continuar el recorrido para la torre inclinada de Pisa. Si quieres hacer un comentario o plantear una pregunta, hazlo en la parte de abajo que pronto te respondo. Si te gustó el video, compártelo en tus redes sociales y envíalo a tus familiares y amigos. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y darle clic a la campanita para que te llegue notificación de nuevo contenido. Y regálame un like.